La semana pasada terminamos nuestra clase creando algo que se conoce como un script, que un script no es más que un archivo plano que tiene dentro de ese archivo una serie de comandos que se ejecutan regularmente dentro de la línea de comandos de un sistema Unix. Eh, digamos que esos comandos que nosotros utilizamos en la clase anterior era para crear una máquina virtual. Mm, Nos basamos en esta página web, y en cada uno de estos rectángulos estaban las instrucciones que se tenían que ejecutar en la línea de comandos. Todas estas instrucciones al final lo que nos permitían era crear una máquina virtual. Las máquinas virtuales se pueden crear de todas maneras en los entornos gráficos. Eh, Cuando estamos en este entorno gráfico, por ejemplo, este es el de VirtualBox 6.0.20 para Mac. Yo le doy clic en New, entonces me aparece un wizard para yo poder crear esa máquina virtual y me empieza a preguntar diferentes argumentos, por ejemplo, cuál es el nombre de la máquina virtual, cuánta memoria RAM le voy a asignar, si voy a crear un disco duro, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este wizard a través de un entorno gráfico nos permite crear las máquinas virtuales. Sin embargo, puede suceder que nosotros no tengamos acceso a ese entorno gráfico, sino que necesitemos crear la máquina virtual por línea de comandos. Entonces, en la clase anterior metimos todas estas instrucciones en un script, en un archivo plano, y podíamos crear máquinas virtuales. La dificultad que veíamos o que uno puede prever con ese script es que todas las instrucciones tienen ciertos valores que están hard-coded o que están explícitamente colocados en el código, y es muy difícil tener flexibilidad a la hora de crear la máquina virtual. Por ejemplo, el nombre de la máquina ya lo tenemos en esta línea, la cantidad de disco o el tamaño del disco duro también la tengo en esta línea, lo que tiene que ver con la memoria RAM lo tenemos en esta línea. Es decir, que todas esas instrucciones metidas dentro del script, si yo quería cambiar las características de la máquina, tenía que ir a esas líneas del script para modificar cuánta RAM se le asignaba, cuál era el tamaño del disco duro y cuál era el nombre de la máquina. Entonces lo que vamos a hacer hoy es aprender un poco más de Bash, que es un intérprete de comandos. Ese intérprete de comandos te permite crear programas, y lo que vamos a hacer hoy es crear un programa que nos permita construir máquinas virtuales de forma más parametrizada, es decir, de una forma más flexible, que yo le pueda cambiar el tamaño en RAM, le pueda cambiar la cantidad de disco asignado a la máquina virtual, el nombre asignado a la máquina virtual. Entonces en los próximos videos veremos cómo llevamos a cabo esta tarea.